Buenas a todos. Esta vez estoy trayendo nuevamente un tier list. Y ya saben que el tier list que voy a hacer es de Batalla por la Tierra Media 2, es Resurgir de Rebrujo, del juego del Señor de los Anillos, el mock Age of the Ring, la versión 9.0, 9, la 9.3, bueno, exactamente la 9.3, pero prácticamente la 9.0, que no ha cambiado nada. Ya saben que esta es la nueva versión, donde se ha hecho un montón de cambios de balance. Nunca se ha visto un cambio de balance tan grande desde después de la 8.0, donde han tocado bastantes cosas. Trolls han sido nerfeados, Nazgûl, tropas, héroes en general, los héroes enanos también. Antes los héroes en modo ataque corrían más, se podían escapar, ahora ya no tienen digamos, esa ventaja de los héroes. Ahora cuesta un poquito más caro los héroes iniciales para supuestamente a los jugadores nuevos tengan un poco de igualdad que los jugadores antiguos. Bueno, ya debido a eso, la tierra se ha cambiado bastante cosas. Facciones que para mí estaban muy arriba, ahora han bajado un poco. Facciones que estaban abajo han subido bastante. Se van a sorprender con qué facciones voy a traer en el talk. Voy a traer las 5 mejores facciones para ahorita jugar. Si tú quieres jugar, obviamente es online para el multijugador. Porque contra la IA no cuenta, porque la IA da igual la facción que le saque, te vamos a sacar igual. Bueno, este tier list que voy a hacer son las 11 facciones que están de los pueblos libres y las facciones del mal. Tenemos acá a los elfos de esto, si no me equivoco. Bueno, vamos a comenzar de acá. Isengard, tenemos la facción de los Uruks comandados por Saruman. Tenemos a Harak, son los hombres malvados. Tenemos a Gondor, tenemos a Erebor, tenemos a Dol Guldur, que es la facción del negromante de Sauron. Tenemos a Rohan, ese sí viene a ser Rivendell, de los elfos de ¿cómo se llama? Los elfos de Elrond. Tenemos a Mordor, los orcos. Tenemos a Misty Mountain, los trajos, trolls, dragones y esas cositas. Y tenemos acá a Rico, este es Reino del Bosque, ¿cómo se llama? Los elfos comandados por Thranduil y por el príncipe Legolas. Y también que viene a ser los elfos de Galadriel Lothlórien, la facción de Lothlórien, comandados por Galadriel y Celeborn. Bueno, y ya, vamos a comenzar. Vamos a ir al juego y vamos a mostrarles la primera, el tier list. Vamos a hacerlo desde abajo para arriba, sí. De abajo para arriba vamos a hacerlo. Tenemos como la quinta facción, vamos a hacer, como dije, el tier list de abajo para arriba, viene a ser Misty Mountain. ¿Por qué? Porque ahorita Misty Mountain, a mí, tier list a mi parecer está muy fuerte. ¿Por qué? Porque ahorita las facciones de bien han sido bastante nerfeadas, pero bueno, solamente dos destaco del bien yo. Las demás están por arriba. Misty Mountain es una facción sobre todo aplastante. El lane game es imparable. Con el nuevo poder que han añadido, que añades un túnel orco. Antes con este poder solamente hacías que las tropas, si no me equivoco, se reposicionaran más rápido. Pues ahora ya no. Ahora invocas estos trolls de acá, como ven. Estos trolls que están acá, que aparte también pueden capturar guaridas de otros trolls, pueden capturar guardias de otros trolls. Y también pues mira, por acá puedes tomar el troll y puedes reclutarlo sin necesidad de gastar ninguna plata. Miren cómo funciona el poder. Este nuevo poder, agarras, lo metes a uno acá. Miren, tienen que ver esto. Invocas goblins, salen del túnel y luego lo que sale es un troll con mazo. Esos trolls con mazo los puedes spamear durante tengas el poder. Si tienes el máximo del límite de tropas, si no me equivoco, creo que ya no te deja sacar goblins, pero sí te deja sacar trolls. A ver, espérense. A ver, espérense, quiero ver, creo que ya sí te deja sacar trolls. Ven, como ven, el poder te explica muy bien. Ya no te deja sacar goblins una vez que tengas los 1000 puntos de mando, pero te deja sacar trolls. O sea que puedes tener más de puntos de poder y puedes tener bastantes trolls. Mira, Misty Mountain es una facción que lo pongo a 5. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de Mago, este es el anillo. Tienes a un héroe Carita Ball, ha sido bastante bufado, la verdad, está haciendo un daño splash muy bueno, ya no hace el daño caca que estaba antes, lo han mejorado bastante. Los dragones están muy fuertes. Ahorita no están los dragones, espérense que no me sacan los dragoncillos. Vamos a sacar acá. Vamos a construir estos los dragoncillos. Ahorita los dragones están muy fuertes. Tenemos a los dragones alados y a los dragones normalitos. Espérense cómo era esto. Ahí está. Ya, ahora sí tenemos ya. Estos dragones están demasiado fuertes. Cuando lo mejora la armadura, está demasiado fuerte. Tenemos a héroes que pueden congelar, restaurar unidades, que pueden invocar un montón de tropas. Ahorita, y aparte, tenemos a unos poderes que son demasiado fuertes. Tenemos un Balrog. Cuando tengas un ejército chetado, sacas un Balrog que prácticamente te fulmina todo. Sacas el Balrog, el daño de Durin, tiene para perseguir, para volar, para meter la turoceta, matas prácticamente todo lo que te dio.
Y dura... ¿Cuánto dura el cuadro? Si no me equivoco, no me acuerdo cuánto dura, pero creo que dura cerca de 1 minuto por ahí. Y es bastante fuerte porque se recarga el fuego bastante rápido. Tienes al centinela también, el centinela que aparece en Minas de Moria, que te limpia fácilmente un ejército que no sea enano o elfo sin mejorar, o hasta mejorado te lo puede eliminar. Tenemos a otro poder que viene a ser la sierpe, que prácticamente te quema edificios y te quema ejércitos. Vamos a ver acá. Y tenemos una de las pocas facciones del mal que se pueden curar. Y esto cura bastante rápido, se recomienda cuando ataquen. Y aparte que te buffa las tropas. Miren lo que le da, 15% de armadura y daño encima. Da 15% de armadura y daño más lo que te cura. Cuando las tropas están bajas ya te acercas acá y te cura rápidamente los seres y todo. Bueno, pero esto es, Misty Mountain viene a ser el lugar top 5, por ya lo que se ha explicado. Por los seres que tiene, por la rápida facción. Tiene unos trolls muy buenos que son los trolls de Gundabas, que te limpia todo lo que sea spam, te mata héroes. Tenemos acá el asedio de los gigantes que disparan desde su casa y pues sobre todo por los poderes. Son unas facciones muy fuertes porque prácticamente cuando ya están a partir del level 15 te mata todo lo que le va llegando. Tiene un spam muy fuerte de early. Puedes spamear y nunca se te acaban las tropas y puedes tener hostigado a tu enemigo. Bueno, por esta y vamos al tier list por el top 4. Como ya les dije, por qué mis razones, porque es el quinto lugar, les voy a mostrar acá. Ojo que es un tier de las 5 mejores facciones. Esto viene a ser la quinta mejor, no decir que es mala. Vamos con el cuarto lugar y para mí el cuarto lugar se lo ha ganado Dol Guldur. Dol Guldur, ahí te les voy a explicar por qué. Vamos para el juego y ahí se lo explico. Y seguimos con la cuarta facción, que les digo es la facción de Dol Guldur. Hacemos un mapita nuevo de Lothlórien, que está muy bonito por cierto. Esta es la... Es verdad, esto viene a ser el nuevo Gondor. Bueno, no hay que fiarnos. Estamos con la facción de Dol Guldur, que para mí es una de las mejores ahora. Han nerfeado y bufeado esta facción. ¿Qué nerfearon? Bufearon a esta tropa, que vienen a ser los orcos devastadores, que son una tropa demasiado hota, está demasiado fuerte. Esta tropa tenía demasiada armadura, corría como Usain Bolt, aparte que también atropellaba a todas las tropas. Prácticamente era inmortal y a level 3, peor. Ahorita vamos a ver. Ya le quitaron la embestida a estas que tenían, ya no tienen la embestida tan fuerte. Vamos a botar este de acá, que este. Ya no, como ven, ya no invisten como antes. Ahora vamos a investir a los arqueros que antes investían a los arqueros como si nada. Vamos a ver las fuerzas embestidas que tienen. A ver, nos matan. Ya no. Antes con una embestida los mataba. Y hasta arqueros élite. Vamos a ver si con 2 embestidas pueden matarlo. Pero con 2 embestidas ya se da. No, aún no, ¿ves? Están muy nerfeados. Antes con una embestida sobraba para matar a los arqueros. Ahí ya con 3 embestidas pueden matar unos arqueros, que bueno, está bien. Les han nerfeado, como les digo, armadura, daño contra héroes, velocidad, les han nerfeado daño y todo. Bueno, esa tropa ha sido nerfeada por parte de Dol Guldur, pero aparte pero eso es lo único que ha sido nerfeado. Por ejemplo, acá en Crimpool tenemos un héroe que ahorita ya no invoca con eso, ya invoca acá, invoca un cuadradito y ahí te va sacando todas las tropitas. Como ven, te va sacando todas las tropitas. Y bueno, ahí está, ¿cómo se llama? ¿Dónde está la acá? ¿Por qué digo esta facción con el cuarto puesto? Porque es una facción carita que han bufeado bastantes tropas. Han bufeado a las tropitas estas que son los espectros insepultos. Y también han bufeado bastante a los Heraldos de la Sombra y a los castellanos acorazados. Vamos a llevarlos por acá. Vamos a llevar estos fantasmitas por acá. Vamos a llevarlos. Y bueno, el Negromante, ni para qué decirlo, es un poder que agarra y te mata todo lo que está acá a partir del level 8. Perfecto, tenemos este héroe que te atrapa cualquier tipo de héroes y si es, ¿cómo se llama? Galadriel, Elrond o el otro, o Gandalf, si no quiero Bueno, vamos a hablar de esta tropa está muy bufeada, prácticamente es inmortal, está muy bien porque ya tenemos aparte también una chusma J que eso no es igual que los parches anteriores, no han tocado para nada, es un spam de 100 que es muy barato. Que una vez que este spam llega al level 2, esta tropita agarra, se muere y se convierte en un tipo de zombies que pegan más. Estos acá siguen estando igual, que son muy buenos, que nadie los utiliza, pero son muy buenos. Y los fantasmitas estos, esta tropa es la que está OP ahorita en todo, está muy OP. Y la verdad que eso lo merecía porque ya estaba muy muerta esa tropa.
Vamos a sacar los fantasmitas estos. Estos fantasmitas ahorita han sido bufados a full. ¿Por qué? Porque una vez que están a level 5, corren, en la activas la habilidad, te matan héroes, te matan tropas, hasta te intentan tirar la fuerte. No te la tiran porque no son fuertes contra ellos, pero si están ahí dándole, hasta sí le hacen un montón de daño. Y bueno, por eso es una de las cuantas razones que para mí Dogville viene a ser la cuarta facción. Pero aparte de eso también tenemos los poderes. Vamos a ver los poderes. Ya la mayoría conoce los poderes ya, pero bueno, vamos a explicarlos solamente para gente nueva o gente que no ha visto el mod. Los poderes de 25 Dogdur, bueno, eso también creo que, si no me equivoco, ha sido bufeado también, porque antes era medio caca. Hasta el poder de 25 pasa que está un poco más fuerte Dogdur. No sé si creo que sí lo bufearon al final. Bueno, este poder de un héroe que te sale una monstruosidad de 25 que sale y prácticamente te mata todo lo que tengas de ejército. Esta es una habilidad que tiene que te mata, sale un montón de sombras y te derrite el ejército. Perfecto, tiene más cosas para tumbar estructuras. Es muy bueno para pushar fortas cuando va a hacer un contrapush. Es muy bueno para eso. Tiene también este poder de 15, que no son tan buenos como de Misty Mountain, pero las tropas de Dogdur son mucho mejores. Tanto en R y en Ley tienes un poder de 25 que prácticamente te convierte todas las tropas en espectros. Vamos a ver cómo nos convierte en espectros todo. Perfecto. También podemos un poder de 15 que prácticamente te deshabilita toda la fortaleza y aparte te elimina todas las cosas que tengas alrededor. Si la tienes protegiendo te la elimina, está muy fuerte. Bueno, eso es nada más hablar de Dogdur. Lo demás no está ni de más decirlo porque es una facción que siempre está buena. Aparte que tienes una de las fuerzas más fuertes que hay. ¿Por qué? Porque si la estás pushando te controla todo el ejército y una vez que controlas todo el ejército la puedes matar todas sus tropas o prácticamente ponerlas, dejarlos en tropas del enemigo, ya está. Y ahora vamos por el top número 3 de la tercera facción para mí es una facción que ya la he puesto antes en el top 1, pero para mí no ha bajado. Solamente que ahí ahorita han bufeado otras facciones y esta, bueno, ha tenido que simplemente darle su puesto a otros números, a otras facciones. Miren, es Harak, una facción de Harak. La facción de Harak, una de las facciones que más me encanta jugar porque es muy dinámica, muy divertida, es que es muy buena. Tiene héroes muy buenos, tiene tropas muy buenas y bueno, vamos a ir del juego para explicarle por qué Harak está en el lugar 3. Y ya estamos acá con la facción de Harak. Vamos a mostrarles por qué es una de las mejores facciones. Está en el puesto number 3, en el puesto número 3. Porque es una facción, como les digo, que está muy buena. Primero vamos a ver a Karn Glamour acá. Es un héroe que está demasiado fuerte, demasiado OP. Miren, vamos a invocar con esto una serie de tropitas. Tienes un héroe que prácticamente te rompe todo lo que está en medio. Todo el ejército que lo traigas con vaso y también hace daño a estructuras. Miren el daño que hace Karn Glamour. Y aparte a level 10 te junta todas las tropas. Mira, puede ser el combo ese de juntar y después meter el medio. Vamos a ver. Vamos a poner nuevamente el Everest acá, el poder, para que puedan ver. Meten el poder y después meten el combazo y pueden destruir todo lo que está ahí. Es un héroe muy fuerte, cara, porque es una facción muy fuerte. Porque aparte también tiene un poder de 25 muy bueno que quema tropas y también quema estructuras. No mucho daño a estructuras, pero sí te quema un ejército completo. Miren, vamos a ver. Es un poder de 25 demasiado bueno. Tiene otro poder de 25 que es la matriarca, que ahorita ha sido bufeada. Que la matriarca está demasiado buena. Es un poder que ahorita sí vale la pena. Mata a tu ejército, te lo mata por completo. Y también es como un Balrog. Pues tiene para pushar tropas, tiene para aumentar su armadura, daño. Tiene para destruir estructuras también, hacerle daño a estructuras. Ese es el único que es. Ya está, lo destruye por completo. A la fuerza obviamente que no la destruye, pero vamos a meter el de 25 a ver cuánto hay. No hace mucho daño a estructuras. Miren el 25 lo que hace. La destruye por completo. Estructuras normales, pero no con la fortaleza. Obviamente la fortaleza no se puede destruir por completo. Por un poder de 25. Otro que tenemos, los grandiosos magos. Los magos lo que hacen es limpiar toda una zona. Vamos a poner acá. Vamos a traer solamente a los magos. Miren, vamos a traer a los magos nada más acá. Vamos a traer a los magos. Y vamos a invocar tropas acá. Vamos a invocar bastantes tropas.
Y miren lo que va a pasar acá. Los magos queman todo. Es una habilidad que queman todo. Vamos a ver. Que queman hasta el fondo todas las tropas. Tiene la habilidad de bufar también un amplio rango. Miren las tropas. A ver. Las tropas se van quemando. Parece que no quieren mejorar esto. Tiene que estar completo. Ya, ahora sí. Tiene el... Es que esto es una bien, esta habilidad, esa es la que quiero enseñar. Que mató. Prácticamente te sirve bastante en batallas grandes. Te sirve un montón. Y también vamos a ver acá. Todos los seres vamos a jalar por acá. Menos acá. Bien. Vamos a sacar más magos por aquí. Vamos a invocar ahora más. Vamos a invocar más. Vamos a invocar más por acá. Y miren lo que va a pasar. Con 3 magos es suficiente. Todo el ejército que hay. Otra habilidad de los magos, miren. Hacen el ojito de Sauron, plan. Y slácata. Manda a volar todas las tropas que tengas ahí y las quema. Si están mejoradas, sobreviven, ¿sí? Pero si no, tienes otra de las tropas más fuertes de lo que es el Monkey Show de Ring. Son asesinos, matan héroes, matan tropas, deshabilitan fortalezas y la tiran. Ellos no, pero deshabilitan todo lo que está al lado. Puedes entrar con 2 héroes y la tiras ahora. Con estas tropas, una tropa grandiosa, Huasca, hago Dios. Y una fortaleza, una habilidad que te defiende con un Momoki, un olifante. Vamos acá, defendemos fácilmente con este olifante, vamos a defendernos. Y tienes una fortaleza que añade 25% de armadura, 25% de daño y potencia permanentemente. O sea, si es una partida larga, no importa, puede potenciar a bastantes seres. Imagínate una partida de 40 minutos. Tienes ahí a 3 seres ya con las marcas. Mira, vamos a seguir poniendo la marca. Pero no me deja. Ya. ¿Ves? Pueden tener bastantes seres, todas las marcas. Todos estos ya están bufeados con la fortaleza. Y aparte también te cura, esa fortaleza está muy buena. Tienes una cura permanente con un poder de 15. Tienes muy buenas tropas de élite como esta caballería que también viene a ser a pie. Este de poder te cura. Tienes una facción más fuerte, ¿por qué? Porque tiene diversidad de cuarteles. Miren, tenemos un cuartel, 2 cuarteles, 3 cuarteles, 4 cuarteles y acaba el 5.º cuartel. Ojo, son una facción con 5 facciones. Miren la cantidad de tropas. Tropa. Tropas. Acá tenemos a las bestias, a los majuks, a los de Umbra. Miren la cantidad de tropas que tú puedes jugar. Es una facción muy diversa. Puede ser... No tiene counter. Para mí no tiene counter esta facción. No tiene counter. Lo que sí la debilita es que tienes que construirte tu... ¿Por qué están en el lugar número 3? Porque tienes que construirte tu forja. Una vez que tienes la granja, es como otras facciones, que una forja está muy barata y demora en mejorarse. Sacas el negrito te sacas la caravana. ¿Dónde está la caravana? Tienes que ponerte la caravana. Vamos a construir la caravana por acá. Una facción muy fuerte también tiene los Momakris. Los Momakris saben que están poderosísimos. Miren, construyes la caravana. Esto normalmente, esto se pondrá al 3 y se pone al 3 porque yo tengo el modo desactivado. Pero si no, está el 1 y se demora bastante, mucho más que una forja. Y aparte, si tú quieres tener tus tropas mejoradas, vas a tener que irte hasta acá al fondo. Porque miren, vamos a tratar de sacar, no sé si funcionará ahorita. Vamos a tratar de sacar. Ya. No tengo las desbloquear esto, ¿por qué? Porque tengo que tener hasta el 3. Pero me voy hasta acá. El truco que tiene que hacer, sacarme otra y llevarla cerca acá, miren. Si no, tendría que irme hasta el fondo. Pero como la tengo ya, lo único que hago es acercarla. Y ya tengo, o sea, tendría que acercar otra caravana, que es un montón de plata. Eso la hace un poco débil, digamos, un poco. No tiene mejor económica, eso sí, tampoco tiene mejor económica esta facción. No tiene kill. Creo que a partir de no tienes nada que te espere, digamos, recursos. Una facción que sí tiene bastantes recursos, o sea, va bien en recursos, no va mal, pero no tiene ninguna mejor económica para que haya como otras facciones como Trasgos, con la Cerrería, Isengard, tal vez hasta, bueno, Gondor ya no porque está nerfeado, pero bueno, una facción que está muy buena. Tienes un héroe Golden King, está muy barato. Es muy bueno, invoca tropas, espanta tropas, al pelado de Bracer, que estunea tropas, te bufea de las tropas, es el Burudapan, que es un héroe buenísimo, te quema todo lo que está en el área. Miren, tenemos un poder de Burudapan que es para destruir también fortalezas. Esto quema bastante, aunque no crean. Este destruye fortalezas, toda estructura, y esto también te baja bastante la fortaleza. Y tenemos también que invoca como un tipo de guardián del lago. Miren.
te invoca como un tipo de sentinela cuando estás peleando, cuando estás level 10, te convoca al, ¿cómo se llama? Al tipo sentinela ese que te defiende todo tu ejército, digamos. Pues mira, es una facción, como le digo, que se ha ganado este TOC, el TOC 3, porque está muy buena, tiene poder 10 de esto, tiene un poder de mejores de 5 que lo tiras en cualquier granja que se te dé la gana. Bueno, ya le checaron el radio, pero miren, le deja prácticamente inhabilitada 5 recursos de edad y esto ya está el level, bueno, está el level 1, pero igual deja 5%, al 3 dejará hasta de un 8 botará, no me imagino. ¿Ves? Es una facción muy fuerte. Ahora vamos a ir con el TOC 2 y ya luego vamos por ese TOC 1. Espero que les siga gustando el TOC y bueno, y como les digo, es mi perspectiva de la forma que yo juego multijugador. En el TOC 2 ahorita vamos con la facción que la está rompiendo ahorita, que si no es la más fuerte, viene a ser la segunda más fuerte y está así de empatar a la primera. Está así. Solamente yo diría que esta es la segunda facción más fuerte. Ahorita les voy a explicar en el juego por qué. Y esto viene a ser Erebor, los enanos de Erebor. Tanto los rojos como los azules, ahorita están los dos, están muy fuertes. Los rojos están incluso un poco más fuertes porque los enanos rojos siempre han sido un poco más. ¿Por qué? Porque el Erebor rojo tiene eres más fuertes y el Erebor azul tiene eres un poco más débiles. Pero con este hechizo nuevo que le han dado, ahora los dos están muy fuertes. Vamos a ir al juego y explicarles por qué están fuertes. Y acá estamos con la segunda facción más fuerte del MOC en esta versión. Viene a ser porque es una de las más fuertes. ¿Por qué? Primero vamos a mencionar su forta. Una de las fortas más fuertes que hay, que prácticamente reduce el costo de las estructuras, el costo de las tropas, cuando está mejorado al máximo. Da miedo sacarse a la fuerza esta porque prácticamente te hace todo el ejército, te lo convierte en polvo y cenizas, te fulmina todas las tropas desde lejos, aparte que tiene barriles para defenderse, también tiene los cuernos los cuernos de la fuerza que agarran y te neutralizan cualquier tropa, miren, queman tropas cercanas y encima le da miedo a las tropas enemigas. Ya, desde ahí está demasiado fuerte. Siempre vamos a ser una facción muy fuerte porque tiene muchas tropas que son resistentes en ley. Tenemos dos poderes que han cambiado ahorita. Como viene a ser el poder de 15, que antes era una mina normal que te botaba recursos y ahora no. Ahora viene a ser un túnel, miren, viene a ser un socavar, que significa, coloca un pozo de mina en cualquier parte del mapa que está protegido por guardianes de la cámara. Vienen a ser 10 guardianes de la cámara de Mazarbul, si no me equivoco. Vienen a ser 10 guardianes de la cámara. Aparte de eso, ¿cómo se llama? Los aliados cercanos ganan 15% de daño y se curan armadura y se curan lentamente encima. Ya cuando estás cerca de eso te bufa. O sea, tienes 15% de armadura, tienes 15% de daño, te curas y bueno. Y aparte tienes estos 10 guardiancitos que te ayudan a retirarte cuando lo quieres o ayudan a defender la estructura cuando la van a atacar. Tenemos a un poder 25 que ha sido totalmente cambiado. Un poder 25 ahorita que está demasiado OP. Como ven acá aparece Thor, pero viene a ser Durin. Vemos acá Durin. Durin está buenísimo. Vamos a leer sus poderes. El primero, las estructuras cercanas cerca de Erebor ganan 33% de armadura. Cuando se activan los aliados cercanos obtienen inmunidad al derribo y pisoteo durante 30 segundos. Ojo a esto. O sea que prácticamente la caballería no les hace nada. Vamos a otra cosa. Cuando Durin Inmortal muere, su cuerpo se cubre de piedra impenetrable, pero incapaz de atacar o moverse. Eso es prácticamente para darte visión. No sirve para muchas cosas tampoco más. Vamos a poner el poder este. Vamos a ponerlo para acá, que las tropas no están ahí. Vamos a poner a Thorin también por aquí. ¿Ven? Vamos a poner acá a Thorin. Perfecto. Ahora, el segundo poder. Thorin desata una andanada de antiguas maldiciones enanas que aturden a las unidades enemigas. Prácticamente eso es para el enemigo, la aturden. Es una maldición, artillería del enemigo durante 30 segundos, 33% menos de daño, no pueden ganar experiencia. O sea, tremendo. Este poder que invoca una, ¿cómo se llama? Una tropa nueva que he añadido. Y esta tropa al level 7 te puede hasta reconstruir la fuerza lentamente o cualquier estructura que está dañada y también va curando tropas o si no me equivoco. Vamos a leer otro cuarto. Uno dice, no, Durin ya no está fuerte, poder 25, ya no tiene el terremoto, que era lo más fuerte. Pues te equivocas, porque acá
yo también dije eso. Y acá tiene el terremoto. O sea, hicimos que tiene el terremoto, tiene todos los bufos y el héroe Durin. Y aparte de eso, Durin el inmortal se invoca el poder de su legado perdurable y se vuelve vulnerable durante 20 segundos. O sea, durante 20 segundos no les puede hacer ni daño ni nada. Mira, vamos a ver. Durante 20 segundos adquiere esta esfera que no le puede hacer nada de daño. Y pues está buenísimo. Ya, desde ahí ya te doy ya 3 razones de la fortaleza. Durin en la mina, que está fuertísimo enanos, prácticamente inmortal. En ley, en early game puede ser que le ganes si estás rushándolo. Tiene una mejora económica, como no como las otras facciones. Tiene mejora económica, 10% de recursos a las demás minas. No es muy fuerte, pero bueno. Tenemos a stunear por parte de este héroe. Tenemos por stunear por parte de Philip. Philip bufea a los enanos. Kili bufea a los arqueros. Balin bufea a los enanos, cubre a los héroes. Bardo bufea a los héroes del valle. Tenemos otro bufo de Dain. Miren. Bufo de Dain. Bufo de Dwalin. Bueno, que es prácticamente para él. Tenemos Thorin. Thorin hace que las tropas enemigas es un debuffo, 20% de velocidad y 30% de armadura. Aparte, los enanos cercanos a Thorin ganan 25% más de armadura, resistencias al miedo y gana experiencia 75% más rápido. Eso quiere decir cuando los enanos hacen pelota y en ley prácticamente indestructible. Tenemos un poder de Thorin que los hace prácticamente arrasan con todo. Tenemos el Dubekar, aunque suena no, ¿verdad? Ahí está, el Dubekar. Está buenísimo. Aparte de esto, mire, los aliados cercanos ganan resistencia a los golpes, 75% más de daño y 20% más de velocidad durante 30 segundos. Thorin puede aplastar a los enemigos. Los enemigos en un radio amplio alrededor de Thorin quedan aturdidos de miedo durante 15 segundos. Ojo. Aparte tenemos a uno de los héroes que también hace daño igual que Karan Lambar. Vamos a llevarlo por acá. Vamos a llevarlo por aquí. Espérense. Vamos a invocar a este héroe por acá. Y a Dwalin también. ¿Dónde está Dwalin? Dwalin por acá y a este por acá. Yo le digo que Nanos es prácticamente una facción inmortal en ley. Vamos a invocar esto de acá. Y miren. Espérense, no hay que invocar esto. Miren lo que hace Dwalin por ahí. Igual que Caralamba, plan, y te limpia prácticamente, te limpia bastante cantidad de ejército y también hace daño a las estructuras. Bueno, ya espero que con esto te haya quedado claro por qué está tan fuerte, ¿cómo se llama? Enanos. Está demasiado fuerte, diré yo. Por eso que Enanos hay que tener bastante cuidado a la hora de jugar con un dragón enano, hay que tenerlo bastante presionado. Aparte que tiene unas tropas muy fuertes, tiene unas tropas que vienen a ser prácticamente el counter de Misty Mountain por los dragones, muy fuerte, demasiado fuertes tropas, son inmunes al fuego. Miren, aparte los dragones son completamente inmunes al fuego, nada de fuego le hace daño. O sea, las fuerzas con fuego prácticamente el fuego no le hace daño, los dragones tampoco, nada de que tienen que ver con fuego. Hacen bastante daño. Miren, ahí vamos a leer esto, ¿dónde está? Fuerte contra héroes, fuerte contra monstruos y fuerte contra el fuego. No son invulnerables, prácticamente son una tropa demasiado fuerte. Tenemos a los Kashak Uzbadul también. ¿Dónde están los Kashak Uzbadul? ¿Los saqué o no? Creo que no los logré sacar. Acá están los Kashak Uzbadul. Tienen el poder de atraer las tropas acá al medio, las atraen y las matan. Los ataques consecutivos temporalmente aumentan el daño entre 5 y 25%. O sea, entre más pegan, más daño hacen. Tiene información también, 50% de armadura, 20% de velocidad. Gana eso, está bien. Es una tropa que, bueno, como les digo, ya estoy resumen de los enanos. Es porque está ganado por el segundo puesto. Poderes buenos, héroes chetados, facciones, tropas prácticamente inmortales en Glade, buena cantidad de recursos. Y bueno, por todo eso, ¿no? Aparte, el Durin ya prácticamente ya la convierte en la facción para menos fuerte. Ya con que Durin tenga todos esos poderes y encima tenga el terremoto, ya lo hace demasiado fuerte eso. Y solamente le va a ganar el top 1, que le va a dar Arita. Ahorita vamos a ir con el top 1. Y bueno, espero que les haya gustado la explicación por qué Enanos es la facción número 2. Y para el puesto número 1 tenemos a la facción que han bufado enormemente, que viene a ser Isengard. Nada que Isengard. Mordor tampoco, viene a ser la facción de Rohan.
prácticamente una de las facciones más cacas que había en el parche pasado. No caca, sino que tenías que saberlo manejar. Y aparte, para hacer un soporte o partidas 4x4 eran muy bien. Partida 1 vs 1 también, pero el Defix era en parte partidas 2 vs 2 hasta 3 vs 3. Pero ahorita está 1x1, 2x2, free for all, 4 vs 4. Es que está prácticamente rota Roja. Tiene un spam, ahí te vamos a verlo. Porque está rotísima. Y bueno, tanto estas facciones no las he incluido porque están nerfeadísimas. Esta está nerfeadísima, nerfeada Wargos, nerfeada todo. Y está nerfeada y bufeada. Pero bueno, Rohan está demasiado chata. Vamos a juego para explicarlo porque es tan tier S, está toc. Y ahora vamos a hablar de la facción number one, de la facción número 1. Sopa tu macaco. Ahí, porque en este héroe me distrae. Ha puesto su canción, este héroe tiene su misma canción que Sopa tu macaco. Bueno, la primera facción de este talk viene a ser la facción de Rohan. ¿Por qué? Simplemente porque la han bufeado esta caballería, también si no me equivoco. Han bufeado esta caballería de acá, está muy fuerte. Estos acá también han sido bufeados. Y la economía ha sido enormemente bufeada. Aparte, porque tiene poderes muy buenos. Vamos a enseñar los poderes y vamos a ver. Ya. El poder de 15 ha sido cambiado. Antes daba 10-15% de beneficios. Imagínense que era la pasada daba 10. Este da 20%. Es 20% más. Más el 20% más que da esto, si no me equivoco. Mira, el pozo de horas incrementa la obtención de recursos de las granjas y los molinos cercanos en un 20%, más este 20% que viene a ser ya un 40%, si no me equivoco es un 40% o este es 20% de la obtención y otro creo que es, no me acuerdo, la cosa que es un 20% más otro 20%. Llame. De ahí es un montón de recursos que estás ganando, ya sea por constancia o por poco a poco y ganas un montón. Y aparte que eso te puede fuera hasta 4. Si la comas está un poquito más para acá, no te preocupes, te puedes bufear hasta 4 tranquilamente de la fuente, hasta en un 90%, 87% la puedes poner, te da bastantes recursos. Una fuente puedes bufear hasta 4 y tienes un montón de recursos. Hay una facción ahorita que es la facción más fuerte en recursos. Lo que eso hace, un desequilibrio total en las facciones. ¿Por qué? Porque a la hora de tú enfrentarte con Rohan, imagínate que los dos están bien, pero ya en Glade, la manera de prenderse 15 minutos 18 por ahí, vas notando una diferencia de cómo se llama de recursos, ya que como se llama, tú te vas a enfrentar con él y los dos van a salir dañados, pero tú vas a salir peor, porque él va, tú vas a recomponer tu ejército. Imagínate que ese es un Mordor, ahí te vas a demorar mucho a recomponer tu ejército. Un Rohan lo va a recomponer en 2 minutos, a 1 minuto, saca sus héroes mucho más rápido, saca sus tropas mucho más rápido que tú, y pues está pudriéndose en recursos. Prácticamente la facción está muy rota de recursos. Otros dicen que está así igual, pero para mí está muy fuerte. Bueno, salgamos los recursos. Tiene poderes que son prácticamente fuertísimos. Tiene un poder de 25 que viene a ser el poder de los Sens. Vamos a ver el poder de los Sens. Prácticamente te destruyen una fuerte si no está mejorada. Te pueden construir un ejército también. Lo pueden poner acá a Barbo, lo puedes poner a Lapo. Te puedes subir hasta Merry si no lo creo que acá. Puedes subir Merry también acá. Ya, este poder de 25 está demasiado cheto. Vamos a probar el segundo poder de 25. Miren, vamos a probar el poder. Vamos a poner esto ya. Esto que tiran fuerza, sí se la tiran la fuerza, como ven. Tenemos otro poder de 25 que prácticamente te guanchotea todo el ejército. Tenemos a Aragorn, Legolas, Gimli y Gandalf. Gandalf te aniquila todo el ejército. Aragorn te cura a los héroes, te hace que las tropas enemigas se vayan, te bufea a los héroes. Y encima tenemos a Legolas, que tiene esta habilidad. Miren la habilidad de Legolas. Todo lo que está ahí, miren los orcos nada más acá. Pero si acá hay un montón de ejército, todo este ejército te lo aniquila Legolas tranquilamente. Acá Gimli tiene el salto. Acá no lo va a hacer nada, pero obviamente, pero tiene el salto. Tenemos dos poderes que son buenísimos. El poder de la economía, que está muy bien. El poder de reconstruir, también, bueno, el poder de reconstruir para mí siempre ha estado fuerte en todas las facciones que lo tengan. El cerdito también fue bufado, si no me equivoco. El cerdito también ha sido. Tenemos este jabalí. Jabalí pisotea y ataca todo lo que ven enemigos cercanos. Sufren 1% de todo liderazgo. Al morir, el gran cazador genera el trofeo del cazador, que permanece en el campo de batalla durante 60 segundos. Aliados cercanos tienen 25% más de daño y son inmunes al miedo al terror. Ojo con eso. Está muy bien, por ejemplo, como están viendo, está muy fuerte eso. Bueno, y como ya les expliqué ahora los poderes, vamos a explicar las tropas. Vamos a explicar los seres primero.
Vamos a irnos con los seres por aquí. Vamos a irnos con los seres por acá. Fíjense. Vamos a chocar los seres un poquito para acá los seres. Pero este sí no. Vamos a enfocar ahí de los seres. Y las tropas también de los Hirren, como ven, han sido cambiadas. Está demasiado hermosa la tropa de los Hirren. Demasiado hermosa, como ven, estas son las tropas de los Hirren. Y también Arco está demasiado, está cambiado el modelo, la forma de disparar y todo. Tiene diferente animación y todo. Vamos a mandarlo acá. Y también esta tropa que ha sido prácticamente, que es la mejor de este parche. Ya. Tenemos a héroes por acá de Rohan. Vamos a explicar por qué es más fuerte, como les digo. Merry prácticamente hace un montón de daño a héroes enemigos, sobre todo a Nazgûl, el rey brujo, aplica un montón de daño Merry. Tenemos a héroes como Theoden, que te bufean la caballería. Prácticamente estos bufean la caballería, varios estos. Theoden te da a los aliados cercanos 50% más de armadura y 100% de experiencia más rápida con Theoden. Aparte de las demás habilidades que ahorita tiene la carga gloriosa. Theoden debe ir en caballo, pero Theoden y la caballería cercana ganan 100% de armadura, ojo, durante 20 segundos. Cuanto más jinetes estén cerca de Theoden, mayor será la bonificación. O sea, si tu ejército es un montón de pura caballería, es más, y te conviene, porque Rohan tiene mucho beneficio cuando es bastante caballería. 10% de armadura por batallón, hasta 100% adicional. Antes estaba más roto porque tenían los establos, te daban más armadura encima. Y de nivel 10, las unidades afectadas son inmunes al miedo y al terror encima. Tenemos, bueno, esto solamente mejora la experiencia. Acá te convoca a dos, a Gangly y el otro. Vamos acá a Eomer, que también ha sido, vamos a ver los modelitos también que les han cambiado. Acá vemos a Theoden, que ¿cómo se llama? Theoden también garantiza 20% de armadura y 10% de daño, y la regeneración de salud de Theoden, Eomer y Eowyn. Tenemos acá a alguien que ha sido cambiado, que esto bufea normalmente a los soldados de Fall que ahorita los voy a mostrar. A Eowyn, que está muy bien, la verdad. Eowyn acá tiene dos modelos, o sea, este de acá, el normalito, convoca un bosquecito, campesinos, y tenemos a Eowyn guerrera. Como un grito, tenemos un Eomer que bufa la caballería también. La caballería aliada cercana a Eomer gana 33% más de daño, ojo, y 25% más de desaceleración al pisotear. Eomer, las unidades cercanas se ganan recursos por muertos. Ahí te puedes llenar más de recursos con Rohan encima. Al level 3 partí con Eomer. También Eomer tiene 100% de daño y un video de impacto durante 30 segundos. Ojito con esto. Y al level 10 crea un anillo que otorga 33% más de armadura, 33% más de daño y resistencia de riesgo de las unidades que se encuentran en su interior, en este circulito que ven acá. Tenemos a Elgen. Elgen es un héroe muy bueno que, mira, los guardianes Halifirin, los guardianes arqueros, los arqueros Elgen, bufera todo lo que sean arqueros. Cerca de Elgen obtienen 15% más de rango que ya lo tienen, 3% más de daño, y los jinetes de río de nevados cerca a Elgen ganan 33% más de armadura. Bueno, aparte de hablar de los héroes, vamos a las tropas que están muy buenas. Bueno, ahorita les he enseñado. Tenemos a los arqueros Ojirren, que les han aumentado. Vamos a sacar toditos. Los arqueros Ojirren son estos de aquí. Son muy buena tropa. Les han aumentado el rango, les han aumentado el daño contra héroes, el daño perforante también. Cuando el enemigo tiene armadura, igual estos tienen demasiado daño, y sobre todo con una economía. Ahí la economía está, el que tiene Rohan, viene a ser una tropa demasiado rota, diría yo. Pues no sé ni cómo se murió Elfen ahí, pero vamos a sacarlo del no. También que se ha comido una pica. Tenemos a los soldados de Fall, que es otra tropa que quiero enseñarles. Es una tropa demasiado buena. Tiene formación de 40% de armadura, pero la velocidad, que eso no es nada, porque cuando estás peleando necesitas velocidad, solamente necesitas armadura, que eso te conviene bastante. Aparte que cuando tienen el level 2, mira, hacen el grito ganan 25% más de daño y velocidad de movimiento durante 20 segundos. Aparte de lo que Elgen les da, que es bueno, el Elgen también tiene el grito de infantería, ganan 10% más de velocidad y de resistencia al derribo durante 30 segundos. Bueno, esto no tiene que ver, y lo más importante que es esto de acá. Los guerreros de Fall, que son estos de acá, ganan 33% más de armadura. Si le compras la armadura que ya le de Munburgo, más, bueno, la armadura esa está buenísima. Y los arqueros de acá tienen doble armadura. Tienen la armadura de Munburgo y tienen la armadura de los jinetes, tienen doble armadura, los que le hace buenísimos. Y aparte, vamos a explicarle acá la carga. Vamos a hacer la carga por aquí.
Tenemos también otra tropa que es demasiado buenísima con Rohan, a pie. Te mandan unos piqueros. ¿Cómo la defiendes? Te la defiendes con esta tropa que viene a ser buenísima contra piqueros, contra todo, contra héroes, lo mata. Y si te vienen, matas a los piqueros, te quedan puros espadachines con arqueros, la conviertes en caballería, que viene a ser una de las mejores caballerías también que hay en el juego, viene a ser una caballería de Rohan. Y te bufea héroes, te bufea tropas, hace demasiado daño. Tenemos una fuerza que es muy buena. Tenemos también aquí, mira, te invoca caballería y también también es tunea. Y esta antes te convocaba 2, ahora te convoca 2, 3 que ya. Ahora te convoca 2. Tenemos acá a Theoden, vamos a hacer la carga gloriosa para que sea 100% acá, ¿no? Vamos a hacerlo mejor acá. Esta es la misma que tenemos. Rifle wing. Sanda. Miren acá. Haces esa cabalgada, un 4 vs 4, 3 vs 3, y a tu pobre enemigo no le va a quedar ni ganas de jugar, va a tener ganas, pero de desinstalar. Con esta cabalgada que le hace, ahí está un poco lenta porque ahí tengo 500.000 caballerías ahí adentro. La pandemia dentro de los que me bla, no respeta pica, no respeta nada, la caballería es tremenda. Tienes que tener unos bufos. Nada, esta facción ahorita está rotísima. En 1 contra 1 viene a ser muy fuerte porque tienes campesinos para sacar acá de inicio de partida. Sacas campesinos tienes piqueros para limpiar wargos, limpiar skrillex. Tienes también arqueros muy buenos a pie de infantería, que son estos de aquí. Estos de acá, los guardias arqueros, son también muy buenos. Ewin que te bufea el push de las tropas terrestres. Y bueno, esto es todo lo que quieres decir. Y también guardias de Real de Edward. ¿Por qué no hablar de esta tropa? Que es demasiado buena también. Esta tropa es muy buena, tiene versión de picas. Aparte que la han cambiado el modelo también, está hermosísima. Y también tienes para poderla poner a modo espada. La puedes poner en modo espada si se te da la gana, si hay breves. Y como ven, la facción está aparte hermosa. Por eso que estamos ganando este top. Rota económicamente y rota en héroes, que son muy buenos, se complementan entre todos ellos. Uno bufa al otro, el otro bufa a otro, se bufan a las tropas. La caballería está demasiado cheta, la caballería arquera está muy fuerte, el spam de campesinos sigue estando fuerte. Y bueno, por eso se ha ganado el top número 1. Espero que les haya gustado este top. Como yo les digo, este top viene sacado de mi experiencia de multijugador. Y también tenemos catapultas de fuego que son muy fuertes. Y la estructura también esta, que cuando la mejoras te da hasta no me acuerdo cuánto, 15% o 10% de descuento, de descuento no, de armadura. Todas las ¿cómo se llama? Todas las cosas cercanas que tengas, las estructuras cercanas. Es una facción demasiado buena en 4 vs 4. Puedes hacer buen support, puedes hacer en 1 vs 1, en un spam de campesinos, unas cuantas tropas. Si a ti no te gusta sacar tantos arqueros porque tienes miedo que te maten tus tropas, pues sácate caballería arquera y esa no te la matan, porque aparte que tienen rango, tienen daño, tienen todo, son buenos contra héroes y todo, y monstruos. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el talk. Hasta la próxima.